El postre. ¡Qué rico! La terapia de conversión buscan cambiar la orientación sexual e identidad de género del paciente, basándose en una premisa desacertada de que ser de la comunidad LGBT es un defecto o trastorno. Estas prácticas carecen de validez científica y plantean graves peligros para los pacientes, especialmente los jóvenes, por ser extremadamente peligrosa y, en muchos casos, fatal. A pesar de todo esto, en muchos centros todavía se ejercen este tipo de terapia. Escuchando todo esto, ¿qué crees tú de la terapia de conversión? ¿Funciona? Señores, hola, ¿cómo están? Mal, ¿y tú? Y el negativo soy yo. Ella se siente mal, yo me siento sexy. ¿Y tú? ¿Y tú? No, yo me siento como estoy ahora. Yo me siento en la silla. En la silla. Qué chistazo. A mí me dijeron que el día de hoy que vamos a hablar de una tal de terapia de conversión. A ver, Samuel, ilústranos. De una Sí. Sí, me meten porque para la onda. estos son temas que tú manejas muy bien y sobre todo nosotros queremos aprender No, de yo ti. creo que todos los No. temas se los maneja bien. No, bueno, Es que el tigre es una gracias, enciclopedia. Tú Tiene lo ves así, licencia. feo y acabado, pero él es duro. Destruir. Bueno, Destruir. estamos aquí para hablar de eso, así que explícame porque yo no sé lo que... Yo de verdad no sé La lo que niña es. Poppy no sabe. La qué es niña, una pues, ok, terapia de mira, conversión. las terapias de conversión son unos procesos, unos procedimientos que se hacen a través de la psicología y la psiquiatría, pero que no están reconocidos como tales, como procesos realmente beneficiosos para las personas, en las que se intenta cambiar la orientación sexual o la identidad de género. Ya hay países que han entendido esto como una especie de tortura y por eso se han prohibido. Sin embargo, acá en República Dominicana aún es una práctica que se mantiene. Yo, por ejemplo, hice un reportaje hablando con una persona que se especializa en terapias de conversión y la forma en la que lo abordan en nuestro país es de forma tanto psiquiátrica como religiosa, es decir, hacen una mezcla de lo que es la orientación sexual en base a conocimientos antiguos o interpretaciones antiguas de lo que es la orientación sexual y también en lo que se basa o basado en la Biblia. Y por eso, debido a que se realiza siempre de forma bastante agresiva para la psiquis de las personas, se ha entendido que se trata de un acto de tortura. Entonces, de eso es que se trata la terapia de conversión. Por ejemplo, se ha documentado casos donde las personas en la terapia de conversión reciben electrochoques. Ay, Dios. Eso Sí, santísimo. para cada vez que se le pasa una imagen, si hay algún tipo de reacción a favor de esa imagen y que es contraria a la orientación sexual que debe expresar su sexo, pues entonces ¡ta! O sea Un que fuetazo. aplatanadamente esas son terapias que ayudan a la persona a encontrarse consigo misma. ¿Que ayudan? Supuestamente ayudan. No, desde ese punto de vista, desde su punto de vista, se supone que está ayudando. Pero A lo único que está encontrar su haciendo es... identidad, o aquí, de masculino, hecho, o sea, su género. De hecho, ustedes no sé si lo recuerdan, no recuerdo si fue el año pasado, si fue anterior a ese, si fue previo a la pandemia, hubo una diputada en República Dominicana que se convirtió en objeto de críticas porque había enviado a uno de sus hijos a recibir terapia de conversión en Sí, Estados Unidos. Qué fuerte. Lo recuerdo. Y eso Búscalo fue, aquí, eso porque fue muy Google no criticado, sí, eso fue muy criticado en el país. Aunque también hay que recordar que acá hay personas que apoyan ese tipo Ese de tipo de prácticas. prácticas. Yo estoy impresionada. Estupefactante. Yo Eso no sabía pasa. que eso pasaba. Sí, es Sí. como quererte cambiar lo que tú eres O sea- totalmente, o sientes. Sí, De una o sea, forma violenta, sobre todo. Que ahí es que está Muy. lo fuerte. Sí, es Eso- bastante perjudicial para las personas. eso me recuerda que hace poco nosotros, de hecho en otro podcast, hablábamos del caso de un muchacho, ¿cómo era que se llamaba? El autor de la entrevista. Sí, yo sé cuál es. Bueno, que él hizo una novela y él decía que desde pequeño a él lo mandaron a psicólogos Del a Mónaco. tratarse. Apellido Del de Mónaco. Mónaco. Lo mandaron a psicólogos a tratarse, pero que siempre fue para aceptar su condición, no para cambiar su condición. Ok. O sea, eso no vendría siendo terapia de conversión.
No. En ese caso lo que se hace con las personas es que ya una vez que se entiende cuál es, los padres específicamente, que se entiende cuál es la orientación sexual del hijo, lo que se trabaja es en la aceptación propia, porque del lado de las personas del colectivo LGTBI hay mucho autorrechazo. Ay, sí. Hay mucho odio precisamente porque eso es lo que se le ha inculcado. Pero entonces en la terapia de conversión viene siendo lo contrario a la Lo aceptación. opuesto, Sí, exacto. No te aceptes, yo te convierto a lo que yo Exacto. entiendo que tú debes seguir. No, lo que tiene que ser supuestamente. Exacto. ¿Tú eres hombre o eres hombre? A lo Exacto. hegemónico. Porque hay Mujer o gente que mujer. cree que la homosexualidad todavía Es es un una desorden enfermedad. mental. Nunca lo ha Sí. sido. Y ya eso está demostrado. Lo que pasa es que como vivimos en una sociedad que todavía le falta mucho por aprender sobre este tema, piensa que si tú eres homosexual, tú estás enfermo, tú eres un maldito loco y hay que arreglarte, hay que Incluso hay enderezarte. mucha gente que piensa que no es que tú naces siendo así, sino que tú te haces. Pero es que yo Ay, creo... Supuestamente. Y tú o sea, sabes... que por eso dicen que puede ser algo psicológico. O sea, ellos mantienen esa idea de que es algo psicológico y por eso tal vez la terapia de conversión es aceptada por muchos. Pero a veces, incluso digo yo que debe darse el caso que la terapia, la persona la envíen, por ejemplo, la obliguen, porque yo no creo que alguien por voluntad propia vaya a una terapia de es que ese tipo. es que tu mamá y tu papá te agarren y te meten Exacto, Que que te lo digan que te obliguen van a a la ir corriente a a ti. terapia Ya. de conversión, ni siquiera por la orientación sexual, sino por su expresión de género. Que la expresión de género mía sea como la que conocen masculina, no quiere decir que a mí me gustan las mujeres, por ejemplo, que vendría siendo el lesbianismo. Sí. O sea, que un hombre se vista con ropa femenina no quiere decir que le gustan los hombres. Exacto. Y puede haber mucha gente en esa condición que no es ni siquiera por orientación sexual, sino por expresión de género, Por gusto. sí, por otras cosas de la identidad de género que todavía el tema... En el 2020, el Congreso de México prohibió las terapias de conversión precisamente porque se consideraban actos de tortura. Y ellos entienden que estas terapias de conversión son un delito porque atentan contra el libre desarrollo de la identidad sexual y personalidad de la persona. Entonces, en base a eso es que muchos países ya consideran que esta práctica debe ser eliminada precisamente porque lo único que creas es un problema. Acá, por ejemplo, en República Dominicana hay casos donde las personas acuden a estas terapias, se entienden que se ha curado porque se trata como si fuera una enfermedad y terminan al final, ¿qué? Volviendo a quien era. O suicidándose. Una alta tasa de No, suicidio. simplemente metiéndose con una mujer o con un hombre, se casan, tienen hijos y al final la Vuelve relación, a lo que era, la porque- relación no funciona y después la mujer o el esposo descubre que le está siendo infiel con otra persona de su propio sexo porque nunca entendieron que esa persona no pudo ser quien realmente es por el peso y la persecución de la sociedad contra esa persona, por así Exacto. decirlo. Sí. Eso Hay es varios eso. tratamientos que Más que reseña un reportaje que estoy viendo acá de México cuando se prohibió, por ejemplo, una forma de tratamiento es la forma que liga tanto la parte religiosa como la parte médica. Se le suministran eso no medicamentos pega. a las personas para que de esta manera pueda cambiar su orientación sexual. También la terapia de aversión, que es una terapia utilizada años anteriores, consistía en inyectar al paciente altas cantidades de adrenalina para que ésta le provocara miedo extremo. Es decir, si uno escucha todo lo que involucra, está la castración química también. No. Que es muchísimo. obviamente inhumano. Mm. Hay pláticas y terapias. O sea, entre y otros. hay gente de verdad que defiende esa vaina. No, yo lo que Sí. quiero saber, Samuel, mira, tú que hiciste un reportaje de eso, ¿hace cuánto tiempo? Hace, será 7 años ya. O sea, Sí, sí. ¿de cuántos centros terapéuticos nosotros nos podríamos imaginar que aquí aplican ese tipo de terapias en el 2022? Mira, yo conozco a un experto de la Interesante. salud que Sí, da terapias de imagino conversión. que Aquí en hablamos, el de, país. sí, Sí, hablamos de la hablamos- misma sí, persona sí. probablemente. Sí, de la que misma es pastor, persona. de hecho. Sí, y sí. yo recuerdo que a mí me causó mucha Por ese tigre indignación. lo que un
No, Psicópata. yo recuerdo, me No, él causó es mucha un genio y él es una indignación persona cuando- con mucho conocimiento, Sí. pero de ahí a... Pero esa práctica Pero, bueno. No, es no. satánica. Él comentaba, wow, mira, yo recibo aquí pacientes que han hecho este tratamiento conmigo y luego me cuentan, hablando de mujeres, cómo lloran cuando hablan de cómo pudieron tener un orgasmo con su esposo. Y yo, Ay, wow, Dios mío, Jesucristo. es que son cosas. Entonces, Hay ahí... casos y cosas. Sí, porque sí, es uno a veces hasta quiere reírse por esto, pero es algo grave. Mira, grave, sí, grave. es algo grave, Porque ¿no? atenta contra la dignidad de la persona. Pero los pacientes le tienen que salir huyendo. O sea, digo yo, porque mira, No. espérate, yo una vez tuve un psicólogo que yo iba y a mí no me gustaba realmente la terapia que él me estaba dando. Y yo sentía como que él me estaba llevando a pensar algo que realmente, con lo que yo realmente no me sentía cómodo. O sea, yo no estaba solucionando mi problema. Claro. Y yo terminé diciéndole siempre que sí, que yo me sentía bien, que yo estaba mucho mejor, que Pero sí, era que- para salir de- para que él Lo que él terminara quería. ese tratamiento. Lo que él porque- esperaba. Ay, padre. o sea, nadie sabe si, digo yo, si las mujeres le dicen que han tenido orgasmo con su marido. Sí, Y no tuvieron nada. pero se trata de algo que la verdad, cuando uno lo analiza, lo ve y piensa en la posición de la familia respecto a cómo favorecen que un hijo, que una hija pueda someterse a este tipo de terapias, yo quiero entenderlo. Honestamente, quiero entenderlo. Porque hablar de la sexualidad diferente, una sexualidad que se aleja de lo que es la heteronormatividad, es difícil en cualquier ámbito. Full. Entonces, cuando tú hablas con un padre, con una madre que dice, bueno, es que tu hijo es gay o es lesbiana o es trans, lo primero que piensa es qué es lo mejor para mi hijo. Sí. Y yo honestamente lo quiero entender. Lo que pasa es que es más fácil uno pensar, bueno, es que lo primero que tú tienes que pensar es darle todo el amor que tu hijo necesita en ese momento. El detalle es que a veces esa idea es malinterpretada. Sí. Y entiende que el amor que en este caso se le tiene que dar es precisamente buscar la manera de que sea normal. Sí. Ay. Como Y de- que es mejor cambiar a una persona que mi hijo que cambiar la Cambiar- sociedad. Exacto, Exacto. cambiar la sociedad. Y es difícil. Y eso se ve en todas partes. Haciendo un reportaje, que es la otra cara de la moneda, también me encontré en el novenario de una chica trans que había fallecido, no por negligencia, pero bajo una situación médica que no se atendió a tiempo. No se le negó la atención. Eso me lo destacaron mucho. No se le negó la atención en ningún momento, pero fue transcurriendo las fiestas de Navidad, que no había tanto personal, no se le pudo brindar la atención a tiempo y no acudió tampoco a tiempo al centro médico. Y en ese novenario fue un barrio bastante popular en República Dominicana. A esa muchacha le hicieron una fiesta en su honor. ¿Por qué? Porque era una persona muy querida en el sector, había ayudado muchísimo al desarrollo de los chicos que necesitaban ayuda, que necesitaban una beca, o sea, se había fajado por su comunidad. Y todas las personas apoyaron a esta chica que había fallecido y expresaron cuánto le querían. Ahora, ese es un caso. ¿Cuántos otros no se ven que en alta sociedad, mediana o baja sociedad, se rechaza a la persona por su Eso es orientación así. sexual? Ay, a cada rato. Sí, es un tema bastante denso, pero aquí tenemos Nada, que- si le no sé. gustó, compártalo y si no, diga que hagan la Y segunda parte. también documentese que, oiga, nosotros Mira, yo no lo sabía. podemos tener un punto de Nicole vista decía que de sea, que terapia de conversión, ¿Qué- pero qué ¿será es? que me van a convertir a un sapo? o a un super saiyajin. Nicole decía. Claro, porque tú no lo No, conocías. mira, es bueno No que, sabía, pero que la persona busque un sí, poquito pero más de no esto, sé, porque digo. incluso nosotros, como es algo bastante rápido, podemos incurrir en un error. Pero Sí. lo bueno es que ustedes se documenten y quieran a sus hijos, quieran a la gente que les rodea, quieran como Y ya, hacértelo como son. es. Y nos ya. fuimos, Ay, señores, sí. que nos van a matar aquí. Bye.